días, hermanitos, bienvenidos a una clase más de la primaria. Nuestra clase de hoy se titula Con la fuerza del Señor. Para comenzar, quiero que observen bien estas imágenes. Las tres tienen algo en común. Dos sucedieron en el Antiguo Testamento y una es relato contado en el Libro de Mormón. Vamos a empezar leyendo sobre una de ellas, donde vemos a Moisés partiendo el Mar Rojo y cruzar con el pueblo de Israel. Leeremos en Éxodo capítulo 14, desde el 10 al 14. Y dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Más adelante, en el mismo capítulo, del 21 al 31, sigue el relato. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por en medio un recio viento oriental toda aquella noche, y secó el mar por en medio, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta en medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia, o sea, en la madrugada de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el campamento de los egipcios. Y les quitó las ruedas de sus carros y avanzaron pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. Entonces, esto es un acontecimiento muy especial y podemos decir milagroso, donde pudimos ver el poder de Dios manifestarse, ¿verdad? Por la fe y la confianza que Moisés tenía, porque recordemos que Israel estaba con temor al ver la caballería y los carros y todo el ejército de los egipcios. El otro relato que vemos allí es el de la reina Esther. Conocemos esa historia, ¿verdad? La reina Esther, que era hebrea, ¿verdad? Era del pueblo de Israel, pero había llegado a ser reina. Y vamos a leer partes, ¿verdad?, de lo que Esther pudo hacer. Y nos vamos a ubicar en el libro de Esther, en el capítulo 3. Y voy a leer primero del capítulo 3, del 7 al 11. Dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, echaron pur, esto es la suerte, delante de Amán por día y mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos
en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no le beneficia dejarlos vivir. Si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los asuntos reales, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, el agüero, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que bien te parezca, ¿verdad? Entonces había una amenaza de muerte con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo del Señor. Más adelante, siempre en este capítulo, vamos a leer del capítulo 4, perdón, vamos a leer el 3 y vamos a hacer algunos saltitos. Y en cada provincia y lugar el mandato del rey y su decreto había entre los judíos gran luto y ayuno y llanto y lamentación, silicio y ceniza eran la cama de muchos. Como se estaba llevando la noticia de que iban a morir, todos empezaron a llorar, a lamentarse, tenían mucho sufrimiento y estaban ayunando, había silicio, ¿verdad? Y antes se ponían ceniza en la cabeza para simbolizar que estaban muy tristes, ¿verdad? Entonces eso estaba pasando en las provincias. Vamos a ver más adelante en el 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dijo de la plata que Amán había dicho que pagaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mardoqueo era el tío de la reina Esther, que también era del pueblo de Israel, de los judíos, y él le informó esto a la reina, ¿verdad? Y vamos a hacer otro pequeño saltito en el 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Porque antes, para poder entrar, ¿verdad?, a donde el rey, había que tener una cita. Y si ese no era su día de entrar, las personas podían morir. Entonces, por eso Esther tenía un poco de miedo de poder entrar con el rey, porque si el rey no le alegraba el que ella entrara, ella podía morir, ¿verdad? Pero entonces, para poder entrar y hablar con el rey para defender a su pueblo, Esther pidió que ayunaran por 3 días y que ella también iba a ayunar con sus doncellas. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther había mandado. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a leer más adelante en el 5. Vamos a leer. Dice: y aconteció, voy a leer los capítulos del 1 al 3. Y aconteció que el tercer día se vistió Esther con su vestidura real y entró en el patio interior del palacio del rey, frente a los aposentos del rey. Y estaba el rey sentado en su trono real en la sala real, frente a la entrada del palacio. Y sucedió que cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó a Esther y tocó la punta del cetro. Si él extendía el cetro, significaba que Esther era bienvenida. Entonces vemos como aquí un ayuno fue contestado. Y dijo el rey: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará, ¿verdad? Pero Esther le dijo que lo que quería es que fueran a un banquete, ¿verdad?, al día siguiente, y que invitara a Amán, aquel personaje, ¿verdad?, que estaba tramando la muerte de ellos, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, ¿verdad?, Esther preparó ese banquete, ellos llegaron y luego les dijo que otra vez, que iba a preparar otro banquete para poderle decir su petición, ¿verdad? Entonces, vamos a leer siempre en el 5. Vamos a leer los versículos aquí. Cuando ella hizo el banquete, dice en el 9 que Amán salió aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba
delante de él se llenó de ira contra Mardoqueo. Entonces él iba alegre sin saber que la reina ya se daba cuenta, ¿verdad? Y vamos a irnos al capítulo 7, donde ya la reina, ¿verdad?, va a hacer su petición al rey. Y voy a leer del 1 al 10. Y dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. También en el segundo día dijo el rey a Ester, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y se te concederá. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y se le place al rey mi petición, es que se me conceda la vida y mi deseo, la vida de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas hubiésemos sido vendidos, me habría callado, porque tal adversidad no sería suficiente para inquietar al rey. Y le respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está aquel que pretende en su corazón hacer tal cosa? Y Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se llenó de miedo delante del rey y la reina, y se levantó el rey del banquete y vino en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicar a la reina Ester por su vida, porque vio que el rey estaba resuelto a hacerle mal. Volvió pues el rey del huerto del palacio al lugar del banquete, y Amán se había dejado caer sobre el lecho donde estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿forzará la reina también estando yo en casa? Cuando esta palabra salió de la boca del rey, le cubrieron el rostro a Amán. Y Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo también: he aquí la horca de 50 codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo, quien había hablado para bien del rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces vemos otra situación donde el poder de Dios se ve manifestado, ¿verdad?, en auxilio de sus hijos. Ahora vamos a leer en el libro de Mormón, en el primer capítulo de Nefi. Como vemos ahí en la imagen, podemos ver a Ley y su familia cruzando el desierto. Entonces vamos a leer en el capítulo 16, del 9 al 16. Primer Nefi 16, del 9 al 16. Y aconteció que la voz del Señor habló a mi padre en la noche, y le mandó que a la mañana siguiente continuara su camino por el desierto. Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al distinguir a la entrada de la tienda con gran asombro, vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada. Y en la esfera había 2 agujas, una de las cuales marcaba el camino que debían seguir por el desierto. Y aconteció que recogimos cuanto habíamos de llevar al desierto, y todo el resto de nuestras provisiones que el Señor había dado, y juntamos semillas de todas clases para llevar al desierto. Y sucedió que tomamos nuestras tiendas y partimos para el desierto allende del río Lamán. Y aconteció que durante 4 días seguimos un curso casi del sudeste, y asentamos nuestras tiendas otra vez y dimos al lugar el nombre de Chaser. Y aconteció que tomamos nuestros arcos y flechas y salimos al desierto a cazar a fin de obtener alimento para nuestras familias. Y después que hubimos procurado alimento para ellos, volvimos a nuestras familias en el desierto. Al lugar llamado Chaser, y emprendimos de nuevo la marcha por el desierto llevando la misma dirección, manteniéndonos en los parajes más fértiles del desierto que lindaban con el Mar Rojo. Y aconteció que viajamos por el espacio de muchos días, cazando por el camino lo necesario para nuestro sustento con nuestros arcos y nuestras flechas y nuestras piedras y ondas, y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Miren qué interesante, ¿verdad?, lo que está pasando aquí con la familia de Ley. Y vamos a leer ahora en el capítulo 17, del 1 al 6. Y sucedió que emprendimos otra vez nuestro viaje.
por el desierto y nos dirigimos casi hacia el este de allí en adelante. Y viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo. Miren qué situación tan difícil. Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Entonces, así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, 8 años en el desierto. Y llegamos a la tierra que llamamos abundancia a causa de sus muchos frutos y también miel silvestre. Y el Señor preparó todo esto para que no pereciéramos. Y vimos el mar al que dimos el nombre de Irriantum, lo cual interpretado significa muchas aguas. Y aconteció que plantamos nuestras tiendas a orillas del mar y a pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones y muchas dificultades, sí tantas que no podemos describirlas todas, nos regocijamos en extremo cuando llegamos a las playas del mar y llamamos al lugar abundancia por causa de su mucha fruta. Entonces vemos que un desierto no es nada fácil, ¿verdad? Pero sin embargo en este relato podemos observar que el Señor siempre estuvo pendiente de Ley y su familia para que tuvieran lo necesario y para que no sufrieran tanto y para que ellos pudieran soportar. Y dice que a pesar de esas circunstancias, ellos tuvieron mucho gozo. Así como estos 3 relatos, en nuestra clase de hoy, hay una aflicción que estaban pasando un pueblo en particular. ¿Recuerdan en su lectura? Entonces, hay el relato de Cenís, ¿verdad? De lo que ustedes pudieron leer esta semana, del pueblo, ¿verdad? Del rey Limín que halló a Amón. Este relato de Cenís y incluso el mismo Limín cuenta cómo estaban sufriendo mucho ellos a manos de los lamanitas. Así como ellos, nosotros también podemos enfrentar muchos problemas, muchísimos. Pueden ser personales o familiares, a veces hasta de toda una población, un lugar, una ciudad, como la pandemia que estamos viviendo, que es a nivel mundial. Pero algo importante que nosotros podemos ver en estos relatos, ¿verdad? Es que nosotros todos, ¿verdad? Podemos tener esas dificultades, pero si nosotros confiamos y buscamos la ayuda del Señor, nosotros vamos a poder solucionar esos problemas. Entonces, ¿en qué forma demuestran esas personas de la historia que ellos confiaron en Dios? Podemos ver a Moisés. Moisés tenía el mar enfrente y los egipcios atrás, pero él no dudó, sino que siguió las instrucciones del Señor y pudo pasar al pueblo por tierra seca. Entonces también vemos a la reina Esther. La reina Esther sabía que si entraba a palacio y no hallaba gracia ante los ojos del rey, ella podía morir. Pero como había estado ayunando y confiando en el Señor, ella dispuso su plan y siguió adelante y logró salvar su propia vida, la de su tío Mardoqueo y todo el pueblo. Del mismo modo vemos cómo Ley, que era muy obediente y diligente, pudo llevar a su familia por ese desierto y poder encontrar los parajes más fértiles y poder soportar tantas pruebas. Entonces, hermanitos y hermanitas, así como ellos que pusieron su confianza en el Señor, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Y ustedes confiamos en Dios y somos diligentes, ¿verdad? Y si es la voluntad de Él podrá librarnos de nuestros problemas, ¿verdad? Él me librará de mis problemas, al igual que ustedes también. En uno de estos relatos pudimos ver que la reina Esther se puso en ayuno por 3 días. Hoy es domingo de ayuno. No sé si lo están haciendo, si tienen un propósito especial en su familia o personal. Pero si ustedes tienen un problema ahorita, en este momento, bien podrían ofrecer un ayuno. No necesariamente debemos ayunar siempre el primer domingo de cada mes. ¿Recuerdan la invitación del profeta? Ayunamos el 15, ¿verdad? Un viernes. No siempre va a tener que ser, el 10, era viernes 10 de abril. No siempre va a tener que ser domingo. Podemos ayunar cualquier día de la semana
Y no solo el primer domingo como se nos pide en la iglesia, debemos hacerlo, ¿verdad? Es importante que nos unamos como iglesia ese primer domingo a andar en ayuno y oración. Pero si tenemos un problema en particular, es especial que podamos ofrecer un ayuno. Si mamá y papá tienen un problema, ustedes júntense en ayuno y oración para que esa confianza y esa fe haga que el poder de Dios resuelva su problema. Yo quiero contarles una experiencia que yo viví. Yo tuve un empleo donde tenía que irme todos los lunes muy temprano en la mañana y regresaba hasta el viernes, lo que significaba que yo dejaba mi hogar y mi familia, y eso me hacía sentirme muy triste realmente, demasiado triste. Y hubo una fecha, un momento donde yo empecé a ayunar cada semana, porque también dentro de todo me di cuenta que mi hijo que estaba en la misión estaba enfermo, y como donde yo vivía no había la señal de los teléfonos, ni de internet, ni nada, yo no podía saber nada de él los lunes, que era el día que él podía escribir. Y aparte yo me sentía muy triste, ¿verdad? Dejar mi familia y no poder hablar con él los lunes. Entonces yo empecé a ayunar cada semana para que el Padre Celestial me ayudara con mi problema, que también era un problema para mi familia, porque mis 2 hijos pequeños se sentían solos y mi esposo también quedaba solo. Y yo recuerdo que como a veces nos podemos poner muy tristes y deprimidos por los problemas, yo un día le dije al Padre Celestial, yo de julio no paso, yo no vuelvo a este lugar. Y me puse un poco angustiada, pero siempre seguí con mis oraciones y mis ayunos. Y recuerdo que en un domingo 22 de julio, ¿verdad? Recibimos el correo donde el presidente de misión le informaba a mi esposo que mi hijo iba a tener que regresar por sus problemas de salud. Y yo me sentí muy angustiada, ¿verdad? Porque era un tiempo donde habían huelgas de transporte y eso ese año. Pero bueno, el Señor preparó todos los medios y él regresó con bien, pero igual yo tenía que irme a mi trabajo y ya era terminando, ¿verdad? Julio. Y para no hacerles bien largo en la historia, yo el 31 de ese mes de julio hice todos unos movimientos y unas diligencias que en mi trabajo me pedían para poder estar cerca de mi familia y de esa manera yo no tener que viajar. Y yo me llené de mucho gozo porque me pude dar cuenta que mi Padre Celestial había escuchado mi oración y había contestado mis ayunos. Y yo pude regresar ya el 1 de agosto a trabajar en un lugar donde yo sí podía estar en mi hogar. Entonces, nosotros nunca debemos de desconfiar, ¿verdad? Porque si es la voluntad del Señor, Él va a resolver nuestros problemas si nosotros confiamos en Él y le somos obedientes. Y yo sé que ustedes también han vivido sus propias experiencias y eso es algo muy especial que podemos aprender en esta parte de la clase. Cuando ustedes pudieron leer, ¿verdad? En su familia, ¿verdad? Los capítulos que abarcan esta clase son desde el 7 al 10, ¿verdad? Y ustedes pudieron leer ahí cuando el rey Mosía envía a Amón a saber de unas personas que se fueron de la tierra de Saraenla a la tierra de Nefi, porque no sabían nada de ellos, que es el pueblo de que nos está hablando, ¿verdad? De Senir, pero que en este momento ya está reinando es Limi, que era hijo de Noé, aquel Noé malvado, recuerdan, que mató a Abinadí, que Noé era hijo de Senif, el de los que se fueron, ¿verdad?, a buscar esa tierra, y que bajo engaños el rey Lamán de los lamanitas los dejó estar ahí un tiempo bien, pero luego los tenían como esclavos y les pedían de sus cultivos y de todo lo que tenían, y hasta tuvieron guerras, ¿verdad? Entonces no la estaban pasando nada bien, estaban pasando aflicción. Y vamos a leer en Mosía, en el capítulo 8. Vamos a leer unos versículos desde el 12 hasta el 19. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. Dice: y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Esto le está preguntando Limi a Amón, porque en su desesperación por ya no estar sujetos a los lamanitas, ellos mandaron, o este rey mandó 43 hombres a buscar la tierra de Saraenla. Y en esa búsqueda se fueron en otra dirección y encontraron una tierra rodeada de muchas aguas y que solo habían como restos de grandes construcciones y hasta partes de armas, ¿verdad?, de espadas y muchas cosas, y 24 planchas. Y entonces el rey Limi estaba muy curioso, quería saber qué era lo que había pasado con ese pueblo numeroso, y él deseaba que alguien le pudiera traducir esos anales porque esas planchas estaban en un idioma que él no entendía. Entonces por eso le hacía esta pregunta a él a Amón, porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma.
pues quizás nos darán conocimiento de un resto del pueblo que ha sido destruido, del cual procedieron estos anales. O tal vez nos harán saber este mismo pueblo que ha sido destruido y deseo saber la causa de su destrucción. Luego Amón le dijo: puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de escritura antigua. Y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Y he aquí, el rey del pueblo que se halla en la tierra de Saraenla es el hombre a quien se manda a hacer estas cosas, y es el que tiene ese alto don de Dios. Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también un revelador y un profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, todas las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz. Y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así, Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda ejecutar grandes milagros. Por tanto, llega a ser de gran beneficio para sus semejantes. Entonces aquí Amón le está hablando del rey, ¿verdad?, de Saraenla, que era el rey Mosías, que es rey Mosías, un profeta, es un vidente y es un revelador, y que él sí podía hacer esto, ¿verdad? Pero me llama muchísimo la atención, ¿verdad?, cómo nos dice aquí, ¿verdad?, que en el 18 dice que Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda ejecutar grandes milagros. Por tanto, llega a ser de gran beneficio para sus semejantes. Y así es, hermanitos. Un profeta es de gran beneficio para nosotros. Sabemos como miembros de la iglesia que tanto el presidente Russell M. Nelson, sus 2 consejeros y los 12 apóstoles, los 15 son profetas, son videntes y son reveladores. Aun cuando el presidente Nelson tiene todas las llaves, él delega, pero los 15 son profetas y nos hablan la palabra del Señor y pueden ver esas cosas, ¿verdad?, que no todas las personas podemos saber y ver. Entonces, aprendemos aquí, ¿verdad?, cuánto nos está enseñando, ¿verdad?, aquí que un profeta es un vidente, es un revelador y es un gran beneficio para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo el año pasado en las conferencias cuando nos hablaban mucho de una iglesia centrada en el hogar y la familia. Miren hoy cómo estamos, teniendo nuestra iglesia en el hogar, ¿verdad?, y centrándonos en la familia y en el estudio de Ben Siguen. También el Elder Holland, uno de los 12 apóstoles, mencionó que en el futuro es posible que iba a haber mucha conmoción en el mundo y que quizás ni siquiera íbamos a poder ir a la iglesia, y estamos viviendo esos momentos. También el presidente Nelson habló del segundo gran mandamiento, y ahorita en estas circunstancias necesitamos ejercer ese gran amor al prójimo, ese segundo gran mandamiento. Entonces, unos poquitos fragmentos que yo les puedo mencionar de la conferencia pasada, ¿verdad?, cómo lo estamos viviendo en este momento. Entonces, no cabe duda, hermanitos, que un profeta es un vidente, es un revelador y es de gran beneficio para cada uno de nosotros, y es para todo el mundo, no solo para los miembros de la iglesia, sino que para todos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hemos aprendido hasta aquí, ¿verdad? Entonces, en estos capítulos que siguen, ¿verdad?, del 9 hasta el 22, se cuenta, ¿verdad?, todo lo que pasó con el pueblo de Senif hasta el momento en que ellos son liberados por Amón. Pero vamos a leer lo que nos corresponde, ¿verdad?, esta clase. Y quiero que leamos un poquito en el capítulo 9. Vamos a leer en Mosías capítulo 9 del 16 al 19. Vamos a leer. Dice: y aconteció que los armé con arcos y con flechas y con espadas y con cimitarra
con mazos y con ondas y con cuánto género de arma pudimos inventar. Y yo y mi pueblo salimos a la batalla en contra de los lamanitas, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, ellos lo estaban pasando muy mal. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas. Miren que me llama la atención aquí. Dice el rey que salieron con la fuerza del Señor, ¿verdad? Porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. O sea que no solo se fueron armados con todo lo que mencioné en el 16, ¿verdad? Porque dice que todo género de armas, todo lo que se pudieron inventar, ¿verdad? Agarraron lo que pudieron para ir a pelear. Pero la mayor fuerza que ellos llevaban no era ese montón de armas, sino que dice que habían clamado fervientemente al Señor y que por eso iban con la fuerza del Señor. Miren qué importante. Porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Miren que por eso yo empecé la clase leyéndoles relatos antiguos. Porque es importante que nosotros recordemos lo poderoso y lo bondadoso que ha sido el Señor con muchos de nuestros antepasados. Y digo nuestros antepasados porque todos somos hermanos y todos los relatos de la Escritura son parte de nuestra historia y de quiénes somos nosotros. Y dice más adelante en el 18, y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones. Miren qué especial, ¿verdad? Él siempre escucha nuestras oraciones y salimos con su fuerza. Vuelve a repetir, ¿verdad? Como habían clamado, se habían humillado, ellos salieron con la fuerza del Señor. Sí, salimos contra los lamanitas y en un día y una noche matamos a 3043. Es un número grande, oigan bien. Los matamos hasta que los hubimos expulsado de nuestra tierra. Y yo mismo, con mis propias manos, ayudé a enterrar sus muertos. Y he aquí, para nuestro gran pesar y lamentación, 279 de nuestros hermanos fueron muertos. Pero miren la diferencia de salir con la fuerza del Señor. 3043 de los lamanitas muertos, a solo 279 de hombres llenos de fe y de la fuerza del Señor. Entonces, hermanitos, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros también clamemos y tengamos esa confianza. Tal vez no es que vamos a ir a la guerra a matar a alguien, pero sí podemos vencer las cosas que nos están agobiando o angustiando, o las tentaciones del enemigo, o las tristezas y las penas que estemos enfrentando. Y quisiera leer un poquito del capítulo 10. Leamos en el capítulo 10, del 10 al 11. Dice, a ver, fui adelante, hermanitos. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Vuelve a mencionar que cuando salían a la batalla iban con la fuerza del Señor. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuertes, según la fuerza del hombre. Entonces, aquí vemos que hay dos tipos de fuerza. La fuerza del hombre y la fuerza del Señor. Nosotros podemos ser muy hábiles, pero nunca como salir con la fuerza del Señor. Son dos fuerzas muy diferentes. La del hombre tiene límites, pero la del Señor no tiene límites. Es inimaginable y es tan grande y es tan poderosa, ¿verdad? Entonces, seamos, ¿verdad?, como este pueblo, ¿verdad?, que eran muy pocos y estaban reducidos al cautiverio. Que nosotros también aprendamos que aunque yo sea débil, si yo confío en el Señor, Él puede fortalecerme. Han habido muchas historias que nosotros podemos mencionar de las Escrituras o aún de nuestra propia vida, donde de lo débil el Señor saca cosas maravillosas por medio de su poder y fuerza. Se me viene a la mente el relato de David, cuando pudo pelear contra Goliat. David era un jovencito. Y sabemos que Goliat era un gran guerrero y que además era enorme, era gigantesco. Pero David también salió en nombre del Señor y ganó la batalla. Vimos cómo Nefi pudo soltar unas cuerdas que lo habían atado muy fuerte a sus hermanos. El Señor le dio fuerza y él era un joven también. Y otro joven que se viene a mi mente es el profeta José Smith. Solo tenía 14 años cuando el Señor lo escogió y él fue muy valiente, soportó burlas. Que no le hicieron cuántos daños hasta la muerte, y miren todo lo que él logró.
aun cuando no tenía mucha educación en cuanto a estudios se refiere, pudo traducir el libro de Mormón, una escritura antigua, en un idioma que nadie casi conocía, ¿verdad? También pudo restaurar el evangelio verdadero de Jesucristo y él pudo realmente dejarnos este gran legado. Entonces podemos ver que si somos débiles, pero si confiamos en el Señor, realmente Él nos va a fortalecer y vamos a poder lograr salir adelante, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas en esta mañana. Espero que puedan ayudar a otros y a ustedes mismos a poder ser bendecidos, ¿verdad? Con la fuerza del Señor y a poder confiar. Por eso nuestra clase de hoy se llamaba Con la fuerza del Señor. Que cada día, hermanitos, no nos levantemos con la fuerza del hombre, sino que con la fuerza del Señor. Y que todas las dificultades, todos los desafíos y todo lo que estén enfrentando, ustedes puedan levantarse cada mañana con la fuerza del Señor para que esto no los vaya a doblegar. Y yo sé que todo lo que hemos aprendido esta mañana es verdad y que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y que su gran poder está ahí para nosotros si confiamos y tenemos fe en Él. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.